Hola amigos estudiantes, en este video vamos a desarrollar uno de los conceptos más relevantes en la programación, como son los algoritmos. Bienvenidos. Quédense hasta el final del video para descubrir la pregunta clave sobre el tema. Cuando existe una problemática o hay un requerimiento del cual debamos abordarlo para darle solución, técnicamente hay un método que aplicándolo nos permite fácilmente encontrar ese resultado. Eso se logra a través del uso de los algoritmos. Veamos. ¿Qué aprenderemos? Con el desarrollo de este video vamos a identificar las características técnicas de los algoritmos dentro de los procesos computacionales, de tal manera que el aprendizaje que se deriva de los algoritmos se aplica a muchos procesos y buena parte del conocimiento que se comparte en la humanidad, ya que tienen la forma de secuencia de pasos. Veamos. Muy bien, los algoritmos son la secuencia de instrucciones o pasos organizados para dar solución a un problema específico y lograr un objetivo con la finalidad de cumplir una necesidad o requerimiento. Esta definición es bastante técnica de lo que son los algoritmos. Ellos son utilizados en cualquier ámbito de la vida cotidiana, generalmente en los procesos informáticos y tecnológicos. Con los algoritmos logramos obtener resultados siguiendo los pasos de manera secuencial y se pueden cumplir tareas complejas sin explicaciones muy tecnificadas. Continuamos. Existe una definición formal del concepto de algoritmo dada por la Real Academia de la Lengua Española. Y dice así: los algoritmos son el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Muy bien, sigamos. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a caracterizar lo que son los algoritmos. Dice, características de los algoritmos. Entonces, los algoritmos deben cumplir con tres características particulares. Entonces, deben ser precisos, deben ser definidos y deben ser finitos. Identifiquemos cada una de esas características por separado. La primera, precisión. Un algoritmo debe ser preciso, ya que debe ser estructurado de manera rigurosa sin dar lugar a ambigüedades. Veamos el ejemplo. Precisión, entonces, es cuando tenemos una información que es caracterizada como organizada, enumerada y detallada. Esta característica es aplicable para los procesos en donde se requiere establecer condiciones de seguimiento. Muy bien. La segunda característica es ser definido. Entonces, si un algoritmo se sigue dos veces, debe lograr siempre el mismo resultado. No hay espacio para dobles interpretaciones. Para que un algoritmo sea definido, no debe haber espacio para dobles interpretaciones. Continuemos con el ejemplo. Entonces, ser definido, esta característica aplica para tantas veces como se replique el algoritmo. En este caso, si aplicáramos de una vez el conteo para realizar la definición del algoritmo, entonces vamos a identificar que cada vez que se replica, vamos a obtener el mismo resultado. Veamos, la siguiente característica es ser finito. Un algoritmo debe finalizar en algún punto específico dentro de la ejecución de los pasos, es decir, debe tener un inicio y un fin. Veamos a continuación. Dice entonces, si un algoritmo es finito, debe tener un fin en tamaño y tiempo de ejecución. Entonces, esa finalización del proceso hace que el algoritmo sea finito con su ejecución. Muy bien. Ok, además de estas tres características, los algoritmos deben cumplir otras disposiciones generales muy importantes. Veámosla a continuación. Dice así entonces, los algoritmos deben ser válidos, ya que no deben contener errores. Entonces, ellos deben estar bien estructurados. Además que los algoritmos deben ser eficientes, ya que deben resolver un problema en muy poco tiempo.
Los algoritmos se deben ejecutar de manera sencilla. Continuamos. También los algoritmos deben ser óptimos, ya que deben cumplir con el objetivo que se ha trazado desde el principio. Los algoritmos finalizan y resuelven un requerimiento planteado. Bien, amigos estudiantes, en las cosas que hacemos cotidianamente siempre nos vamos a encontrar con instrucciones o procedimientos. Por lo tanto, a continuación, hablemos de la estructura que deben tener los algoritmos. Veamos entonces la estructura. Debe ser entonces tener las siguientes características. La primera, debe existir una entrada, es decir, lo que se denomina input. También debe cumplir con la secuencia de pasos, es decir, las instrucciones. Y por último, debe producir un resultado final, en lo que se conoce como output. Lo que se requiere para la construcción de algoritmos es que exista una entrada y que, siguiendo al pie de la letra la secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado al final del proceso, es decir, input, proceso y output. Bien, entonces está la caracterización en donde el input para la estructura de los algoritmos es lo que constituye la entrada de la información o datos que voy a trabajar. El procesamiento son las instrucciones que se van a ejecutar y la salida corresponde al output definido en los algoritmos. Entonces pueden existir una o múltiples entradas, pero lo que lo define claramente a un algoritmo es que debe obtener un solo resultado. Ok, por lo tanto los algoritmos son la lista de pasos que se deben seguir en el orden y estricto cumplimiento para poder cumplir un objetivo trazado. Sigamos. En este ejemplo se establece la analogía donde una receta de cocina, los ingredientes serían las entradas, es decir, el input. El algoritmo sería la receta en sí y el plato servido sería lo que se denomina el output. Entonces vemos la estructura de un algoritmo ejemplarizada con una receta de cocina. Divertido, ¿verdad? Muy bien, diseñar un algoritmo es apremiantemente creativo, ya que cada respuesta que se encuentre de un algoritmo para un problema en particular es una solución que se puede replicar infinitas veces. En programación, los datos serían las entradas, es decir, el input. El proceso son los pasos con las operaciones y el objetivo logrado sería la salida, es decir, el output. Debido que la programación es el arte de convertir los procesos que hacemos o los que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, los algoritmos son la herramienta más útil que nos facilitan esa ejecución. A continuación, veamos los tipos de algoritmos que existen. Bien, tipos de algoritmos. Entonces nos encontramos con los cualitativos y los cuantitativos. Veamos a continuación cada uno de ellos. Empezamos con los cualitativos. Describen los pasos simplemente utilizando texto, expresiones verbales, las palabras y las secuencias del proceso. Son ejemplos de algoritmos cualitativos el proceso que se efectúa para tomar un refresco, para cambiar la llanta de un vehículo, para buscar una palabra en el diccionario, también una receta de cocina, los manuales de uso, las guías turísticas, entre otras particularidades. Un ejemplo entonces plasmado puede ser determinar el algoritmo para una persona que después de una larga jornada laboral quiere ver al llegar a su casa el programa de televisión favorito. Entonces analicemos cómo se desarrolla el algoritmo para este ejemplo. Entonces la solución sería entrar a casa, asearse y cambiarse de ropa, alimentarse, buscar el control remoto, sentarse cómodo en su sillón favorito, encender la televisión y con el control seleccionar el canal con el programa favorito que desea observar. ¿Qué te pareció esta solución? Te planteo a ver si encuentras muchas otras más. Muy bien. Seguimos a continuación con los algoritmos cuantitativos.
Estos algoritmos involucran en la secuencia de pasos las operaciones numéricas o algebraicas con los cálculos matemáticos numéricos para definir los pasos del proceso. Son ejemplos de algoritmos cuantitativos el cálculo de la suma de dos números, la solución de una ecuación lineal, calcular el área de una figura geométrica, entre otras muchas representaciones. Continuamos. Muy bien, el ejemplo indicado entonces para algoritmos cuantitativos dice: a un estudiante le dejaron como tarea determinar el volumen de una pecera que se encuentra en el salón de clases de ciencias naturales. Muy bien, quedaría la solución y vamos a identificar la figura de la pecera, vamos a determinar la fórmula para el volumen, vamos a medir el ancho, el largo y el alto de la pecera, vamos a calcular el volumen de la pecera, que es multiplicando las medidas tomadas. A continuación, entregamos el resultado con la tarea que nos solicita. ¿Qué te pareció esta solución? Te invito a que puedas plantear otro tipo de soluciones. Bien. Bueno, amigos estudiantes, les entrego los siguientes ejercicios para practicar lo que hemos aprendido hasta este punto de los algoritmos. Muy bien, a continuación vamos a hablar de los lenguajes algorítmicos. Consiste en la serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un algoritmo. Estos lenguajes corresponden a otra manera de clasificarlos según la especificación característica. Veamos. Dice entonces, aparecen los algoritmos gráficos, que son la representación gráfica de las operaciones, y los algoritmos no gráficos, que son la representación que no utiliza gráficos, ya que describen con texto o con palabras al algoritmo. Ejemplos de los lenguajes gráficos son los diagramas de flujo y los diagramas de Naismith, y asimismo un lenguaje no gráfico son los pseudocódigos. Vemos entonces la especificación de cada uno de ellos. Estos lenguajes también se conocen como técnicas de representación de algoritmos y se amplían con más detalle en los siguientes videos. Te invito a verlos en mi canal, en las tarjetas les dejo los links para que analicemos cada uno de ellos. Sigamos. Bueno, amigos estudiantes, para poder establecer el cumplimiento de un algoritmo en la resolución de un problema, debemos seguir el siguiente procedimiento para la construcción de ellos. Dice así entonces: desarrollo de algoritmo. Entonces, son 3 pasos consecutivos que debemos nosotros realizar para poder aplicar muy bien el desarrollo de esos algoritmos. El primero es la definición y análisis del problema. El segundo es el diseño y construcción del algoritmo. Y por último, la verificación como tal del algoritmo para comprobar si está funcionando o no correctamente. Empezamos. Definición y análisis. En este ítem se determina el tipo de problema y conocer claramente qué se requiere analizar. Involucra la entrada, la salida y los métodos o las fórmulas a utilizar en la resolución del problema. Analizar el problema se puede realizar de forma mental, pero se sugiere mejor de forma escrita. El segundo procedimiento es el diseño y la construcción del algoritmo. En este ítem se representan analíticamente la secuencia de los pasos de análisis, además que se desarrolla el ingreso de datos, el planteo de las operaciones y la entrega de las respuestas. Con el diseño y construcción se estructuran los datos de salida de manera que se entreguen eficientemente los resultados. Por último, vamos entonces a verificar el algoritmo. Entonces se siguen los pasos planteados con datos reales para comprobar el resultado. Se dice que se toman los datos específicos de entrada con la secuencia del algoritmo hasta analizar correctamente los resultados. En este ítem se conoce como la prueba de escritorio, que se verifica además del algoritmo si funciona o no en la resolución del problema que nos solicita. Fácil, ¿verdad? Bien, los algoritmos desarrollan conceptos tales como la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción, que será analizada en otro contenido en mi canal. Continuamos entonces con el siguiente ejemplo. Entonces,
Ejemplo, vamos a determinar la edad de una persona si conocemos el año de nacimiento y el año actual. Este procedimiento lo vamos a hacer aplicando las pautas del desarrollo de los algoritmos. Entonces, primera pauta, definición y análisis. Entonces, ¿qué tipo de problema nos estamos enfrentando? Entonces, es un tipo de problema aritmético. Datos de entrada, ¿qué se necesita para poder desarrollar el algoritmo? Entonces, el año de nacimiento y el año actual. ¿Y cuáles serían el resultado o datos de salida? Entonces, la edad que nos solicitan. Además, identificamos que para el cálculo de la edad de una persona debemos realizar la resta entre el año actual y el año de nacimiento. Seguimos. Diseño y construcción. Entonces vemos nombre del algoritmo, le vamos a poner como nombre cálculo de la edad. Vamos a identificar los datos de entrada, entonces leer el año de nacimiento. Para simplificarlo lo llamé año N. Y también vamos a leer el año actual, para simplificar lo llamé año A. Además, la fórmula que vamos a utilizar entonces se define como la resta entre los datos leídos, de tal manera que nos permita calcular. Entonces la operación sería edad es igual a año A, que indica el año como tal de nacimiento, en donde le vamos a sustraer el año actual para diferenciarlo. Y por último vamos a entregar el resultado, que sería la edad ya calculada. Como observamos, también podemos enumerar los pasos entregados. Veamos. Entonces quedaría de la siguiente manera. Tenemos un inicio y un fin para esos pasos, y vemos entonces que podemos ir enumerando para identificar uno a uno las características que tiene nuestro algoritmo. Esto es para simplificar y darle un orden al proceso que se llevará a cabo. Como se puede observar en el diseño y construcción del algoritmo, se agregan las palabras inicio y final para caracterizar el concepto medible y finito del algoritmo. ¿Qué te parece? Fácil, ¿verdad? Muy bien, a continuación vamos a verificar el algoritmo a través de lo que se denomina la prueba de escritorio. Veamos cómo funciona. Entonces, la verificación sería: nos enfrentamos nuevamente al algoritmo, pero ahora le vamos a dar datos reales. Entonces, el nombre va a estar definido como cálculo de la edad. Por ejemplo, voy a asignar como un ejemplo allí dado año de nacimiento 2007. Un año actual puede ser 2022. Ya tenemos la fórmula, que es el año actual menos el año de nacimiento, y adicionalmente vamos a calcularla, es decir, vamos a hacer la resta. Entonces, en este ejemplo que estamos haciendo en la verificación, estamos planteando que 2022 menos 2007 nos va a resultar la edad de 15 años. Y vemos que estamos categorizando un inicio para la verificación del algoritmo y finalizamos con la secuencia de pasos indicadas. ¡Excelente! Con la prueba de escritorio de los algoritmos podemos claramente verificar si funciona o no ese algoritmo. Además, si funciona correctamente y si los resultados entregados realmente son los que se solicitan. En este ejemplo entonces nos solicitaban el cálculo de la edad teniendo el año actual y la fecha de nacimiento, el año de nacimiento de la persona. Vemos entonces que reemplazando por datos reales estamos llegando a un valor determinado. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Como vimos claramente, determinamos que los algoritmos se emplean en la vida cotidiana frecuentemente para resolver cualquier tipo de problema o buscar solución a planteamientos característicos. Muchos algoritmos son ideados para implementar generalmente en programas computacionales. Sin embargo, los algoritmos pueden ser implementados en otros medios, como en una red neuronal, en un circuito eléctrico o un aparato mecánico, entre otros. ¿Qué te parece? Muy bien, amigos estudiantes, por aquí les dejo los ejercicios poderosos de la clase de hoy. Los invito a que los realicen para aplicar todo lo que hemos aprendido de los algoritmos. Bueno, llegó el momento de la pregunta. Dice así: ¿sabías que algunos teóricos indican que el nombre de la palabra algoritmo proviene del matemático persa llamado Al-Khwarizmi? Este matemático se destacó por la sistematización de los procesos en el álgebra y las matemáticas.
¿Qué te parece? Bueno, los invito entonces a encontrar los aportes adicionales que este matemático persa Al-Khwarizmi hizo para la historia de la humanidad. En los comentarios me pueden dejar sus respuestas. Bueno, amigos estudiantes, espero que haya sido de agrado la clase del día de hoy. Recuerden que estaré subiendo videos explicativos de las bases conceptuales de la programación e informática y también de matemáticas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.